Buenas noches, buenas tardes, amigas y amigos, tengan todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en este inicio de la jornada de cada día, por su canal Super TV 55 y por las redes sociales. La puedes sintonizar en Facebook y en @Leoncio Peralta M. Aquí al inicio de este programa y el inicio de esta semana, hoy el lunes 8 de agosto. Un fin de semana muy activo, de muchas incidencias en el país y fuera del país. Lluvioso, muchas provincias han estado en alerta verde, alerta amarilla y lluvia, más o menos unas 12 o 15 provincias declaradas en alerta, de las dos categorías, la amarilla, que es la media, nivel medio, la verde, que es lo mínimo, ninguna en roja, que es lo máximo. Y bueno, hasta ahora ningún daño se ha reportado, y aunque no se reportan los beneficios, objetivamente se sabe que lo hay, porque las lluvias dejan beneficios. Siempre, aún las que causan daño, dejan beneficios. Y mucho más las que no causan daño, dejan más beneficios. Qué bueno. En la capital hubo una actividad, una marcha patriótica de estos sectores que históricamente han tenido cierta fobia y en algunos casos podríamos decir odio. Se respeta su actitud, su decisión. Independientemente que uno no comparta muchas cosas, hay que respetarlo. Habría que decir que en la mayoría de los casos le anima un buen sentimiento, aunque tal vez un poco no bien enfocado. Es decir, lo envolvieron en cierta forma parecido a la solidaridad en el discurso. Necesitamos el bienestar, que le apoyen, que la comunidad internacional ayude a Haití, a los haitianos, pero allá. No hay solución aquí, y es correcto. La solución de ningún pueblo está en otro. La solución de ninguna nación no está en otra nación. ¿No? La solución dominicana está aquí. La solución puertorriqueña está en Puerto Rico, aunque haya factores internacionales que pueden contribuir a la solución de los problemas o agravarlo, o evitar la solución. Esa es la realidad. La solución de Haití tiene que ser en Haití. Ahora, ¿cuál es el camino de la solución? ¿Cómo se lograría eso? Eso no quita la ayuda, la mano solidaria, por el contrario. Entonces ahí hay que ver esa situación. O sea que quisieron envolver la actividad como si fuera un gesto de solidaridad. Pero uno sabe, mucha gente que participa ahí, cuál ha sido su actitud históricamente. Y con un discurso a veces de chantaje, que el que no tiene el enfoque de ellos, lo que quiere es la fusión. ¿Qué fusión? ¿Fusión de dónde? ¿Fusión de qué? ¿Qué se puede fusionar? Es un disparate. Sobre todo los vinchos son los que más se enfocan en esa dirección. Y bueno, y ese discurso tiene mucha acogida, indudablemente, porque hay indudable que con una interpretación a la otra, aquí hay y tiene que haber mucha preocupación por la situación de Haití, incluyendo por una emigración hacia acá, masiva, incontrolable. Eso debe ser factor de preocupación. Y cuando uno ve cosas como pasa en ese hermano país, eso es de espanto y brinco. El telón de fondo en esa marcha, y eso le da más sustento, es que un ex senador anda por las calles y lo agarran y lo bañan de gasolina, y ahí mismo un cerillo, un fósforo, ¡pam! El pobre saldría corriendo como una antorcha humana, como
en el campo le llaman hacho. Sería, o sea, y cómo el país está dividido en cacicazgos de bandas de delincuentes, y cómo es prácticamente una guerra civil entre las bandas, y la gente común, el pueblo común, queda en el medio, y los muertos son por cientos. Entonces lo de Haití, si esa no es la barbarie, yo no sé qué es la barbarie, lamentablemente. Y ya hasta Washington Post hoy está hablando que debe haber una intervención militar. Pero la hubo ya con la UNITA, qué sé yo, de la ONU. ¿Y qué solución llevaron? Empeorar. Ahora, la verdad es que en la situación que está Haití, ya cualquier propuesta para mucha gente es viable. Es viable. Ya mucha gente hasta ni le tiene miedo a la palabra invasión e intervención, porque es que la situación que ha llegado, la gente dice, cualquier cosa del diablo mejor. Por principio soy enemigo de las intervenciones militares y más del imperio, de lo que son los fundamentales, los responsables, en gran parte los culpables de la tragedia de Haití. Francia, como país colonialista y luego imperialista, uno, y sobre todo Estados Unidos, que invadió Haití y lo dominó desde el año 15 hasta el 34, hace un siglo que Haití estaba intervenido, igual que nosotros. En 1922, hace 100 años, aquí estaban los marines dominando, y en Haití fue mucho más prolongada, y eso crea arritmia histórica, eso crea deformaciones, eso yugura la capacidad de forjar instituciones, y en gran parte ese es el resultado, además del saqueo a su riqueza, de la imposición de gobiernos bandidos, de hacer caer gobiernos que más o menos podrían llevar la nación por algún sendero diferente. Esa era la tragedia de Haití, en gran parte por el imperio norteamericano, el imperio francés y los imperialismos. Y eso es lo que mucha gente le llama la comunidad internacional. ¿Pero cuál comunidad internacional? Eso es comunidad, el imperialismo es comunidad. Y repito, ya se habla de la viabilidad y la posibilidad de una intervención. Bueno. Y muchos me preguntan, ¿pero y quién va a controlar la banda si no es a tiro limpio de una fuerza militar superior a ellos, que en Haití no está? La policía le ha dado duro en los últimos tiempos, ¿verdad? Muchos han muerto de los bandidos. Ahora, no se sabe si cuando predomine la policía y el Estado, si no serán bandidos también, si no serán mafiosos también. Porque muchas veces quien representa el Estado haitiano son bandidos también, de bandas. El que mataron era un bandido. No estoy de acuerdo con la muerte, que lo mataran, no apoyo eso. Inclusive es mucho decir, las cosas se han empeorado después que lo mataron, Moïse, se ha empeorado. Pero ese es el problema de Haití, que es una lucha, y no es porque todo el pueblo quiere ser bandido, todo lo contrario, es un gran pueblo de muchos valores, un pueblo noble, de mucha fuerza progresista. Lo que pasa es que no han podido hegemonizar un proyecto de nación, porque no es que la mayoría sean sinvergüenza, mafiosos, no, son minorías políticas y de sectores, pero las fuerzas sanas no han podido forjar un proyecto. El que más se acercó fue Aristide, y el primer gobierno lo tumbaron los norteamericanos, con gran presencia popular, con buenas intenciones, pero le cayó un criterio mesiánico, populista, muy personalista, de algún nivel, de algún tinte autoritario, pero era la opción que en un momento se perfiló como una alternativa y una esperanza para el pueblo haitiano, Jean Bertrand Aristide. Y eso colapsó por errores propios y sobre todo porque los tumbaron los norteamericanos. Y entonces las Fuerzas Armadas, que era una asociación de malhechores de Haití, Cedrá y compañía,
Nanfí y los círculos de poder haitianos, oligárquicos, que son unos canallas, la mayoría. Esa es la situación. Bueno, en lo internacional ayer Petro, por fin, ya yo decía el viernes cuando me despedía, cuando ven el lunes ya se ha dado el cambio en Colombia, una nueva expectativa, algo novedoso. Por fin llega al poder un gobierno progresista, aunque sea moderado, porque tampoco nadie se va a hacer grandes ilusiones que va a hacer grandes transformaciones, pero no es igual. Es inevitable que haya algunos cambios positivos, aunque no sea lo que uno desea, en la profundidad y la dimensión que yo deseaba. Pero las cosas no se hacen en la política a la carta de uno. No se pide a la carta, como uno va a un restaurante y pide a la carta. Pero indudablemente que es un cambio positivo. Vi parte de la ceremonia, no escuché el discurso de Petro, pero sí, porque tuve que salir de mi casa, el discurso del presidente del Parlamento, el presidente del Senado, un gran discurso, indudablemente que sí, profundo, con un enfoque histórico, o sea, el que dice la verdad en Colombia, obligatoriamente el discurso es dramático, estremecedor, y las imágenes que se presentaba de la gente, porque fue una juramentación ante miles y miles de personas, era viendo el rostro y las lágrimas, porque él habló mucho de la tragedia histórica, los genocidios, la muerte, las masacres, los desaparecidos, en todos los sectores de la sociedad, incluyendo militares y policías, que son seres humanos también y son parte de la sociedad, aunque a veces defiendan intereses espurios, pero también cuando un militar muere, un policía es un ser humano que deja hijos, que deja muchas veces una viuda, que deja una madre herida, que deja un padre. O sea, también el policía y el soldado, su muerte es trágica y dolorosa. Entonces, muy bien, muy profundo el discurso del presidente del Senado, que le precedió al de Petro. El de Petro no lo escuché, pero sí he visto los rasgos generales, los 10 puntos fundamentales, la búsqueda de la paz, el nuevo enfoque de lo que es la droga en el mundo, las relaciones internacionales y muchos factores de cambio, reforma tributaria que vaya a golpear a los que más tienen como tiene que ser, y políticas sociales, institucionales, progresistas. Muy bien, genera esperanza. Lo que ha encontrado es un desastre histórico y presente, porque sustituye a una delincuencia gubernamental que eso no tiene nombre, y la fechoría que hizo el bandido de Duque, que se va en los últimos días, la fechoría que hizo y los amarres y los contratos y las concesiones, terrible y simbólico, y parece que fue una jugada de ese siniestro del Duque y su gobierno, el saliente, que no llevaron a la intimidad la espada de Bolívar, y él dio una orden ya juramentado, el presidente de la República, vayan a buscar la espada de Bolívar. O sea, cuando él debió entrar al discurso, duró como 15 minutos, un intervalo ahí sin comenzar, hasta que trajeran la espada de Bolívar. Una réplica de la espada de Bolívar, que parece que está en todas las naciones que libertó Bolívar. Son 5. Venezuela, para ahí está la original, porque esa es su cuna. Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú fueron las naciones que libertó Bolívar. Y eso dice mucho, eso es un simbolismo, el tener la espada de Bolívar ahí para el discurso, porque eso es un símbolo que llama, que manda un mensaje de la unidad latinoamericana, de lo que la espada de Bolívar representa para buscar la libertad, la democracia, la justicia social.
que es lo que no ha habido en Colombia ni remotamente, dominado por una oligarquía funesta, terrible, y un país casi colonia, casi colonia. 7 bases militares norteamericanas hay en Colombia. Claro, lo que Petro hereda y lo que le queda por delante es terrible, son retos extraordinarios, eh, sacar a ese país del marasmo va a necesitar de mucha energía, mucha colaboración, pero son vientos progresistas, son esperanza para el hermano pueblo colombiano, que quizá después de Haití, posiblemente sea el pueblo latinoamericano más sufrido, más maltratado, de más sangre, de más dolor, de más luto, de más llanto. Y quizás no es de más miseria, porque hay países en América Latina que históricamente que siempre han rondado ahí, pisándole los talones a el África subsahariana, que es la expresión más profunda y dramática de la miseria en el mundo. Entonces nosotros nos alegramos y vamos a esperar que ellos representen un, una bocanada de aire fresco en medio de un sofocante calor. Para América Latina de seguro que viene una mejoría de relaciones con Venezuela, y eso es correcto, eso es bueno, para mutuo beneficio a dos países hermanos que tienen más de 2.000 kilómetros de frontera. 2.000 kilómetros, fíjese usted, aquí la frontera que le encontramos largas, de Manzanillo a Pedernales, y creemos que es muy larga, no tiene 400 kilómetros. Se acerca, pero no tiene 400 kilómetros. Pero la frontera de Venezuela y Colombia tiene más de 2.000 kilómetros, lo inmensa que es. Y esos pueblos han estado al borde de la guerra por la actitud delincuencial de los gobiernos colombianos, especialmente el último, del uribismo, que es una peste para el hermano pueblo colombiano. Bueno, señor director, vamos a nuestro primer contacto con la publicidad. Adelante.
Continuamos nosotros en nuestro espacio de tarde, gracias a ustedes. Nos pueden sintonizar, como es lógico, en este canal 55 y por las redes sociales, @Leoncio Peralta M y Facebook. Protestas en Licey y Moca. No hace mucho tiempo que hubo un encuentro que se saludó como importante de autoridades gubernamentales en Licey, donde llegaron a una serie de acuerdos, una serie de promesas sobre soluciones a demandas reivindicativas en esa localidad. Y bueno, pensamos, bueno, ya se acabaron las razones, pero parece que lo han cumplido. Parece que eso no se ha llevado a efecto, a la práctica, darle salida a esas demandas y comunidades de Moca. Y hoy la gente tuvo en las calles paralizaciones, protestas, y se informó de un agente de la policía herido. Sería herido de bala, lo cual es lamentable, porque una demanda reivindicativa es una lucha cívica, no es un enfrentamiento fratricida, no tienen que salir a relucir armas. Que anden armados los policías, bueno, se supone eso será normal, pero tampoco deberían usarla, pero mucho menos el de sector civil. Mucho menos de sector civil. El arma de una comunidad es la justeza de sus demandas reivindicativas. El derecho que tienen a que se les solucionen sus problemas. Ese es el arma más poderosa. Y en cuanto más puede haber una expresión cívica, en cuanto más colectiva y masiva mejor, de la que la comunidad sintoniza con una protesta. Pero el problema no es de bomba, de tiros, de piedra, de gomas quemadas. No, eso no es el problema. Recuerdo la grande protesta que se hicieron en la Loma de Bonao para evitar que una minera explotara esa zona y acabar con esos ríos. Al frente de esa protesta y no desalojo, siempre tuvo esa bien recordada luchadora revolucionaria de izquierda y popular, Aniana Vargas. Y esa comunidad se paralizaba muchas veces, muchas comunidades. Casi ni la brisa se movía, pero no había un obstáculo en la calle, no había una goma quemada. Pero sí la expresión cívica y contundente de las comunidades, reclamando sus reivindicaciones, y ganaron las comunidades. Y derrotamos los intentos de explotar esas minas en la Loma de Blanco Bonao. Esa es la situación. Bueno, la información que vi esta tarde es que están, y si hace varias horas, que ya hace algunas horas que yo leí eso, y cuando esa información la obtuvo ese medio digital, y pasó un tiempo para ser publicada, puede ser varias horas y están trabajando. Faltaban 13 metros en el túnel para llegar donde están los dos mineros. Eso es una buena noticia. Claro, se prevé que todavía esos 13 metros, que quizás ya nada más sean 11 o 12, 13 metros es cerquita, pero es debajo de la tierra, es roca, es complejo. O sea que cavar 1 metro puede llevarse horas, varias horas. Y se prevé que al menos todavía 24 horas más de la y 13 metros, y sí, no es tan fácil. Y quién sabe las rocas que hay que haya que perforar. Pero como quiera, 13 metros no es mucho. Ya le están pisando los talones. Y eso nos alegra, eso nos satisface. Todo el país quiere una solución adecuada, que esos dos seres humanos salgan sanos y salvos
Y qué bueno. Según los informes, no se va a usar la tuneladora, excavadora tuneladora de Canadá, porque parece que más el tiempo, porque parece que vino fue y tenía que ser, porque parece que es un aparato grande y complejo. ¿Y cómo le iban a meter en un avión? Por más grande que fuera el avión. Parece que lo desarticularon y se lleva más de medio día articularlo. Entonces ya no será necesario. Y los otros aparatos han hecho el trabajo, porque llevan más de 60 metros perforados del túnel. Y no se va a usar. De todos modos, que llegara, que viniera, que de allá lo mandaran, es un gesto positivo, es un gesto correcto, que nosotros saludamos. Bastantes riquezas se han llevado los canadienses. Yo espero que no haya que pagarle. Espero que no haya que pagarle. Pero si hay que pagarle, también se le paga. Lo importante es que viniera esa alta tecnología para trabajar. Y si no se necesita, pues, mejor. Pero que viniera. Y digo que espero que no haya que pagarle, porque si hay un país que ha sacado miles de millones de dólares de este país, es Canadá, en más de quizás 50 años explotando minas. Son canadienses los accionistas de la Falcon Breeze de Monao. ¿Y cuánto se ha llevado? Y no todos son canadienses, pero una parte importante son canadienses de la Barrigold, de la mina más grande del mundo, que se han llevado todos los miles de millones, y otras minas de este país. Entonces, los canadienses no deberían cobrar un centavo por mandar nuestros aparatos, porque eso sí se han llevado miles de millones de dólares de este país en minerales. Pero lo importante es que ya se está cerca de una solución bien. Eso es lo importante. Y después que salgan, el gobierno que tome medidas para controlar e investigar a esa empresa. Porque ya habían habido denuncias, incluyendo protestas de trabajadores, de la inseguridad, del no cumplimiento de todos los mecanismos necesarios de seguridad y protección. Por tanto, eso no, ya, la alegría y los abrazos y ya, no. Bien, eso, claro que sí, pero esa empresa, el gobierno tiene que, la dirección, el Ministerio de Minas, el gobierno, el Estado, tiene que llamarle la atención y si posible investigarla, porque ahí hubo fallas. Bueno, hoy fue ya la toma de posesión. Había sido juramentado, pero no había tomado posesión el nuevo ministro de Educación, Ángel Hernández, quien prometió transparencia y cambio para mejorar el sistema educativo y, claro, el manejo de la institución. Y eso esperamos. Ayer estuvo la vice y estuvo el saliente ministro, Fulcar, que no esperó tiempo y se presentó a la Cámara de Cuentas a reclamar una auditoría para su gestión. Bien hecho, que le hagan la auditoría. Fulcar a este momento tiene la guerra perdida. Son muchos los sectores de este país que creen que cometió irregularidades, por no decir otra cosa. Todavía goza de la presunción de inocencia porque no se le ha probado. Ni siquiera hay una acusación formal, pero el rumor público, la sospecha, las dudas están. Entonces, yo creo que ninguna auditoría que le dé el visto bueno, eso le puede mejorar y eso le puede poner en una posición mejor, pero aún así siempre habrá dudas. Inclusive ya en los medios usted está viendo gente cuestionando la Cámara de Cuentas. Yo entiendo que esta Cámara de Cuentas es mejor, ha demostrado más seriedad que lo otro, que era una camarilla de cuentos, lo que había ahí pasado. Claro, eso no quiere decir que uno tenga que firmar una patente de corso y decir, sí, eso es un santo, eso es lo mejor. No.
pero uno asumo que ha habido un cambio positivo. Cambio positivo. Vamos a esperar una auditoría hecha con todas las reglas de la ley. Ya, por ejemplo, y esto es uno tiene más que escuchar cosas. La gente del comité político del PLD reclamando transparencia, reclamando sanciones, reclamando sometimiento. Claro, donde hay irregularidades, donde hay corrupción, o lo quiera que sea, eso es lo que cabe. Eso es lo que cabe y eso es lo que yo apoyo. Pero ustedes, el comité político, ahora, no me digan que ahora se preocupan porque se manejen bien los recursos del pueblo. No me digan. Pues ahora son celosos. Alejandrina, doña Alejandrina, usted ahora tiene celo, interés por la transparencia, por la seriedad, porque se someta, porque se manejen bien los recursos del pueblo. Ahora. ¿Y desde cuándo fue que le nació ese patriotismo y esa transparencia y esos valores éticos y morales? Doña Alejandrina, usted tiene la cachaza de hablar de eso. El comité político. Pero Dios mío, claro que eso es lo que yo exijo. Lo exigí ayer, lo exijo hoy. Que hay que transparentar, que hay que manejar bien los recursos del Estado. Que la hizo que la pague, no importa quién sea y qué gobierno sea. Eso es lo que yo exijo, eso es lo correcto. Pero yo lo exigí ayer, antes de ayer, y lo exijo hoy, y lo exigiré mañana. Y me excusa que hable en primera persona. Pero ustedes, exigir, por favor, tengan un poquito más de rescato, un poquito más de esencia. Y inclusive ella de una vez dijo, cuando los periodistas le dijeron, lo estaban entendiendo porque hoy se reunió el comité político del PLD. Fulcar fue a la Cámara de Cuentas. Ah, eso que se siente cómodo con el presidente. Y es una forma de adelantarse y restarle validez a cualquier situación. Si viene una auditoría que diga que hubo irregularidades, yo dice, sí, correcto, métanlo preso. Y eso es lo que hay que hacer, sí, correcto. Pero si viniera una auditoría y dice que no hubo cosas de mayo, ¡ah, míralo ahí! Ese es un canchinchan. Ese. Por eso fue que fue. Eso es. Las cosas del país no tienen madre. Y gente del comité político, del PLD, hoy estuvieron reunidos, sobre todo trazando pautas, porque ya la elección primaria de octubre está aquí ya, faltan 2 meses. En octubre, al PLD le gusta octubre, fue en octubre del 19 el lío, que se fue Lionel, que le robaron la convención a la primaria de Lionel, porque fue un atraco lo que hicieron a Lionel, un atraco que Danilo le hizo. Entonces, bueno, uno tiene que reírse. Alejandrina y otros reclamando justicia, transparencia, honestidad. Por lo menos Domínguez Brito llamó a que se sometan los actos de corrupción de este gobierno y de los pasados. Por lo menos Domínguez Brito tuvo un discurso coherente. Los pasados son los de él, los de su gobierno. Dice que se sometan y lo de este, correcto. Así tiene que ser. Pero la Argentina nada más ve corrupción ahora. Antes no tenía ojos. En los 20 años desde Palote. Señor director, volvamos a unos mensajes de publicidad. Adelante.
Continuamos con nuestro programa, gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes. Saludar a la UAS en Santiago, Cursa UAS, ya no se llama Cursa, es la UAS Recinto Santiago, pero por muchos años fue el Cursa, Centro Universitario Regional de Santiago, Cursa, que cumple su 37 aniversario de haber arrancado en Santiago, de sentar base en la Universidad Primada de América. Quizá de la universidad se puede hablar de la primada, porque no creo que hubieran universidades en América, que los nativos, aún de las civilizaciones más avanzadas, no creo que tuvieran universidades. Eso se podría decir la primada, así, de América. Ayer, en la mañana, hicieron una misa en la iglesia de la Altagracia, con motivo del 37 aniversario. Me invitaron, no, lamentablemente no pude asistir. Y mis saludos al doctor Arias, que ahora dirige la UAS aquí en Santiago. La UAS comenzó siendo dirigida por ese gran intelectual y revolucionario dominicano, Luis Gómez Pérez, por allá por el año 85. Así es. Bueno, y dice el superintendente renunciante, superintendente de la electricidad, que renunció por la presión mediática. Y es lógico, la presión mediática le cayó encima. Porque dice que un aumento, quiere decir que un aumento total del 9,5% de los salarios. El problema es que estaba el de él. Porque yo creo que si se le aumentan a todos, aquí en la administración pública hay muchísima gente, empleados medios y bajos, que merecen un aumento de sueldo. Sí, como en el sector privado. Nadie se opone a eso. Lo que sí duele es que los que están arriba, que ganan a veces 600,000, 700,000, 800,000 y más, se aumenten el sueldo, y más en una situación como esta, en este país de crisis. Porque aunque para ellos también las cosas han subido, que es cierto, ellos van al supermercado y la cosa está más cara que antes. Sí, por el que gana 600,000 pesos, 700,000, 800,000, las cosas, los que han subido las cosas no le afectan, no le laceran. Pueden seguir teniendo una vida de lujo. Entonces le cayeron los palitos encima y ahora no tiene ese sueldazo. No tiene el que tenía ni el que se subió. Porque además tienen que saber cómo está la mayoría de la gente en este país, cuánto gana la mayoría de la gente en este país, en el sector público y privado. Y la hipersensibilidad que hay en este país. Y cómo también lo están acechando. Porque después que aquí se creó una conciencia con la Marcha Verde contra los privilegios y la corrupción, hay una alta sensibilidad con lo que quieren beneficiarse del Estado. Eso no se puede decir realmente que sea robo o corrupción, pero puede ser un tráfico de influencia. Se ve como insensibilidad, se ve como ventajismo, que está cerquita, está cerca de la corrupción. Entonces tienen que saber los niveles que hay en este pueblo. Y sobre todo una gran batería de mucha gente de la comunicación y periodistas de que vivían como reyes en el gobierno pasado y que acechan cualquier cosita. Cualquier cosita. Y no digo que lo que ellos denuncian sea malo, no, pues yo lo denuncio. Y no vivía como rey, nunca he vivido como rey, ni gobierno pasado, ni en este. Y yo denunciaba aquello y denuncio esto, malo. Pero quiero decir que hay una batería de gente, sobre todo en la comunicación, que eran llamadas bocinas, y otros que no se puede decir que eran bocinas, pero que vivían como príncipes, y que cualquier fallita que haya en un funcionario ahora, le entran con la conga. Y ellos tienen que saber eso, lo están acechando todos los funcionarios, o lo estamos acechando. Porque yo, aunque no era del gobierno pasado, ni beneficié en nada, mi deber de todo es acechar a todos los funcionarios de todos los gobiernos a ver si no se portan bien.
Bueno, el presidente viene el 16 de agosto para Santiago. Le hablan de rendición de cuentas. Es la mitad de su gobierno. Lo más probable es que en la mitad de su gobierno tiene un discurso de decir sobre el país. Pero quizá el término no es el más adecuado. Porque no hay ningún mandato legal constitucional que diga que tiene que hacer un discurso ese día. Claro, tampoco la constitución de lo prohíben. Entonces lo que no está prohibido se puede hacer en cualquier momento. Entonces lo va a hacer de Santiago porque Santiago es el símbolo de la restauración. Aunque se inició en Capotillo, Capotillo es un cerro con un monumento. Pero aquí fue la gran batalla, aquí se definió la guerra, aquí fue el primer gobierno y se ve siempre a Santiago como la cuna, el símbolo por excelencia de la restauración de la República, esa gran epopeya nacional. Entonces el presidente va a venir acá, va a tirar un discurso a la nación desde acá, el 16 de agosto. Y bueno, ya al final del programa expresar nuestro dolor, nuestra preocupación. Todavía sigue varios días el fuego en Cuba. Según vi, se extendió a un tercer tanque, ya 2 quemados, son muchos tanques. Pero ellos estuvieron sacando, descongestionando, mudando el combustible de esos tanques. Ojalá que si había, ahí era poco combustible, si había, porque sabiendo que estaba cerca el fuego, hubo un mecanismo de succionar, de sacar el combustible y llevarlo a otra parte. Lamentable sobre todo porque hay muchos bomberos desaparecidos y varios días, gente que estaba cerca de un fuego, desaparecido, muerto. Claro, no se puede decir muerto mientras no se confirme. Solo se ha confirmado uno. Pero la verdad es que los demás están muertos. Los demás estamos con una gran solidaridad internacional, como tiene que ser. Han llegado allí aviones con técnicos y equipos de Venezuela y de México. Ha habido promesas de otros países de ayuda, incluyendo Estados Unidos. Y nuestro abrazo solidario al hermano pueblo cubano en este momento de esa tragedia. Hemos terminado por esta tarde, por este día. Yo les agradezco a ustedes que me hayan acompañado. Y les invito para mañana, cuando sean las 6, que volvamos a encontrarnos en otro espacio de las noticias del día. Hasta mañana.